¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1970, los días de vacaciones en México no habían cambiado. Los empleados mexicanos teníamos menos vacaciones que los de cualquier otro país. 6 días de descanso en el primer año, frente a la recomendación de 18 días que realizaba la Organización Internacional del Trabajo. México era el país de la OCDE donde más se trabajaba, 2.128 horas al año por empleado, frente al promedio de 1.716 de este grupo de países. El tema de esta tarde es la reforma laboral en el tema de vacaciones. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer estar una vez más aquí con usted platicando y también darle la bienvenida a todas las personas que como cada jueves nos sintonizan en vivo. Quiero recordarles los diferentes medios de contacto, aprovechando aquí que estamos por iniciar, pues nos puede ver a través de la señal de TV UAC en televisión abierta. Es el canal 24.1, si tiene megacable es el 124, el canal 24 en Axtel, el 14 en Easy y también por supuesto pues nos puede ver en las plataformas de tv.uaq.mx, que es la transmisión igualmente en vivo, y también a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en YouTube y en Spotify, en las 3 redes como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. Y por estos medios le invitamos a que, además de ver los programas en vivo, también puede ver el contenido que semanalmente compartimos. Ahí puede ver esta plática y también las charlas que hemos tenido anteriormente. Ya sabe que cada semana abordamos un tema jurídico en específico, precisamente para tratar de disipar esas dudas recurrentes que el público en general nos hace llegar a través de los mismos medios, por un mensaje directo, a lo mejor por algún mensaje ahí en alguno de los videos. Es precisamente estos comentarios que ustedes nos hacen favor de hacernos llegar lo que nutre el contenido semanal de este programa. Nosotros nos damos a la tarea, como lo es el caso del día de hoy, de buscar algún experto, conocedor en cada área del derecho en donde hay dudas recurrentes o incluso donde hay temas, digamos, novedosos, relevantes socialmente, para precisamente tratar de orientar de una manera profesional a toda la ciudadanía queretana, a la comunidad académica también, por supuesto, y pues también a los colegas abogados que amablemente nos sintonizan. Sí, así como lo comenta la licenciada Laura Méndez, es importante señalar que, bueno, pues amablemente y en atención a los mensajes que usted nos hace llegar a través de la página de Hablemos Derecho, es como, si usted lo recordará, la semana pasada tuvimos en esta mesa de trabajo al maestro Carlos Rojano Rivera y pues de los temas que habíamos dejado, de los temas que nos comentaba, de la transición que se realiza en la implementación de esta reforma laboral, quedaron todavía muchísimas dudas y el tema que no pudimos desarrollar, que fue lo referente a las vacaciones. Y para ello, pues quiero agradecerle enormemente a un buen amigo, gran docente de esta máxima casa de estudios, que haya aceptado la invitación, y yo sé también, por supuesto, de sus compromisos que tiene ahorita de clases, y más que ya estamos cerrando, que ya está cerrando semestre, o que está por entregar calificaciones. Pues bueno, también jóvenes, yo les diré a ustedes, jóvenes estudiosos del derecho, que pues este programa va a ser de suma importancia para ustedes y para la sociedad en general, porque sin lugar a dudas todos los temas laborales, pues ¿quién no se va a incorporar al mundo laboral? Licenciada Laura Méndez, ¿quién no tiene dudas en estos temas? Y para ello, si podemos empezar para presentar a nuestro invitado y entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Está con nosotros el licenciado especialista Carlos Pérez Camacho. Les comento que él cuenta con la licenciatura en Derecho y también con una especialidad precisamente en Derecho del Trabajo, además de contar con estudios de maestría en Derecho. Todo esto por parte de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Es 100% estudiante o aquí
parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, pues también se desempeña, además de tener su carrera, de ejercer la carrera dentro del área del campo laboral, también es docente, titular de diferentes asignaturas, todas relacionadas con el derecho del trabajo aquí en nuestra Facultad de Derecho y pues le agradecemos muchísimo, maestro, que esté con nosotros, que haya aceptado la invitación. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Maestro Carlos, se dice muy sencillo, pero yo recuerdo que incluso cabildeábamos, sería como junio, julio del año pasado, y se cabildeaba tanto primero en el Congreso una nueva reforma laboral, y yo recuerdo incluso, maestro, que algunos diputados, incluso ya ves que luego se les da mucho por venir aquí a nuestro estado, no sé, ya también los diputados locales, pero bueno, de este orden nivel federal, muchos llegaban y decían, sí, vamos a pugnar por una nueva reforma laboral, estamos trabajando en una reforma laboral, cuando yo recuerdo que Patricia Mercado, en esta mesa de trabajo, que tuvimos como invitada ya hace un ratito, la licenciada Laura Méndez, la senadora, impulsaba esta reforma por parte del Movimiento Ciudadano, en donde decía que pues incrementar los días de trabajo, y muchos maestros hablaban de primero 12 días, para no afectar económicamente a las pequeñas y medianas empresas, para irlo aumentando hasta el 2026 en 12. Y bueno, pues resulta que terminaba el año y estábamos en que sí se daba la reforma, no se daba la reforma, y bueno, pues es aprobado por la Cámara de Senadores. No me voy a meter ahorita en detalles de cómo se lleva a cabo el proceso legislativo, pero pues es aprobado por la Cámara de Senadores y resulta que empezamos este 2023 con una nueva visión desde el punto de vista laboral en lo que tiene que ver con vacaciones y otros temas. Pero en concreto, a lo que nos concierne el tema del día de hoy, maestro, ¿cuándo se aplica esta ley y cómo va el tema de las vacaciones? Ok, en principio hay que aclarar que el decreto que establece la modificación a los artículos 76 y 78 se publica el 27 de diciembre del año pasado y establece un inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Es decir, el que cumpla su anualidad de vacaciones a la aplicación de la reforma, es decir, con posterioridad al 2023, gozará del beneficio de la reforma. Es decir, si yo mi año lo cumplo en abril, aunque haya entrado en abril 22, en abril tendría derecho yo a los 12 días que establece la reforma. Parte de la dinámica que se generó con motivo de la reforma es se debatía si eran 6 días consecutivos o si eran 12. Finalmente el Congreso aprueba que sean 12 días consecutivos, que es uno de los puntos a destacar. Los subsecuentes podrán de alguna manera distribuirse en acuerdo en patrón y trabajador. Pero la aplicación de la reforma es a todos los trabajadores que empiecen a cumplir vacaciones a partir del 1 de enero del 2023. Me preguntaba uno de los clientes y amigos, oye, ¿va a haber alguna interpretación? Digo, no tiene que haber ninguna interpretación, porque la ley es bien clara y suponiendo que es una interpretación, lo que marca la ley es que cualquier interpretación de norma jurídica tendrá siempre que atender al mayor beneficio del trabajador. Luego entonces, por el primer año tendrá derecho a 12 días, por el segundo 14, por el tercero 16, por el cuarto 18, por el quinto 20 y a partir del sexto, es desde el sexto al 10º, serán 22 días. Es decir, a partir del sexto, cada 5 años, se va a incrementar de 2 días de manera subsecuente. Del 11º al 15º, 24, y así sucesivamente por la antigüedad que tengan los trabajadores. O sea, ahí ya a raíz después del quinto año, cada 5 maestros aumentan 12. Es correcto. 6, 7, 8, 9, 10... estaríamos hablando de 2 días adicionales y de manera subsecuente. Ahora, aquí hay que ver una cuestión. Si un contrato individual establece conforme a la vigencia anterior, se tendrá que aplicar la reforma independientemente del contrato. Si el contrato colectivo en su caso estableciera una cantidad inferior, se tendrá que aplicar la ley, la reforma, derivado de que contiene mejores derechos en beneficio de la clase trabajadora. La intención es que el trabajador pueda gozar de manera consecutiva 12 días y se cumpla la finalidad de las vacaciones, que es que el trabajador pueda, de un periodo, digamos, más prolongado, cambiar de actividad, distraerse y pueda renovar energías para poder regresar al trabajo. Esa básicamente es la finalidad, ¿no? Ahora, la pregunta importante de todo esto, algo que subrayabas enormemente, maestro Carlos, y que sí me gustaría que nos pudieras aclarar un poco es, a ver, yo
entré a trabajar, ejemplo, en junio del año pasado, y no es que a partir de este año me tenga que esperar para que yo cumpla un año, sino se va a contar desde la fecha que yo ingresé, no importa que sea en 2022 cuando la norma empieza el 2023. Es correcto. De hecho, si nosotros revisamos la redacción de la Ley Federal del Trabajo, te habla que el derecho a las vacaciones se cumple a partir de que se cumple un año. Es decir, no es año calendario, no es calendario fiscal ejercicio 22, no. Es si entraste en junio, cumples tu primer año, junio 23, y entonces tendrás derecho a los 12 días. No es de manera proporcional, es decir, te voy a pagar los 6 meses del 22 a 6 días y los 6 meses del 23 a 12 días. El derecho se genera cuando se cumple el año y el trabajador tiene 6 meses para que el patrón, digamos, de acuerdo con su cronograma que realicen, asigne las vacaciones al trabajador. Si a partir de esos 6 meses el patrón no asigna las vacaciones, entonces el trabajador tiene un año para exigirlas y su disfrute. Y aquí es importante destacar, la intención es que el trabajador no labore ese tiempo. Muchas ocasiones dicen, oye, no las disfruto, es decir, no me voy y me las pagas. Es decir, págame el sueldo de vacaciones y págame la quincena o los 12 días que voy a laborar. Aquí es importante destacar que esa cuestión la Ley Federal del Trabajo la tiene prohibida porque no se cumple con la finalidad de la ley, que es precisamente que el trabajador descanse, cambie de actividades y, bueno, mediante la prima de antigüedad cuente con un extra para poder solventar alguna actividad recreativa o algo por el estilo, ¿no? De hecho, esa es una pregunta y qué bueno que lo menciona. Es una de las preguntas que nos hicieron llegar respecto a este tema. Las personas nos cuestionaban si necesariamente tenían que tomar los 12 días y si necesariamente eran consecutivos. Es decir, si podían administrarlos a lo mejor en dos periodos de 6 días y 6 días, o bien si podían cobrar 6 días, digamos, económicamente hablando, y tomar otros 6 días, pero nos está comentando que esta modalidad está prohibida. Entiendo muy bien que no se sigue con la, digamos, con el espíritu. Con el espíritu de la norma de efectivamente son vacaciones, son para descansar. Entonces, aquí existe la posibilidad de que haya algún convenio o definitivamente no es posible de acuerdo a la ley. De acuerdo a lo que establece la ley, tendría que disfrutar 12 días de manera consecutiva. Vamos a suponer que yo tengo 18. Tendría que disfrutar 12 días consecutivos y digamos que el resto sí los podría tratar de administrar en acuerdo con el patrón. Pero la finalidad es que cuando menos sean 12 días consecutivos. Esa es la finalidad. Porque de lo contrario estaríamos rompiendo la finalidad de la norma y no se estaría cumpliendo con el objetivo, que es que realmente el trabajador pueda descansar. Obviamente aquí entran factores sociales, familiares, económicos, que de alguna manera justifican esta temporalidad, ¿no? Ahora, ahí también enlazando la pregunta que comentaba la licenciada Laura Méndez, maestro, que fue también otra de las recurrentes de la semana pasada, es, ya tengo, yo doy por hecho que tengo o tenía mis 6 días de descanso por mi año de trabajo, ahora me lo aumentaron, 6 más, o sea, el doble. ¿Puedo, y es mi libertad, que los otros 6 días me los paguen o tiene que ser forzosamente el descanso? Yo con una semana tengo, que bueno, pues prácticamente estamos hablando de toda una semana laboral, tomando en consideración que la empresa o los privados trabajan 6 días de la semana, descansan uno de los 7, ¿correcto? A lo mejor dicen, bueno, yo con una semana tengo, ya no necesito 15 días, con una semana tengo, la otra págamela. ¿Es correcto o tiene que ser forzosamente de vacación? No, tendría que ser forzosamente 12 días para poder tomarlos consecutivos por vacaciones. Insisto, si no fueran 12 días consecutivos, no se estaría cumpliendo con la finalidad de la norma y entonces, si eventualmente el patrón fuera objeto de una revisión como consecuencia de comprobación de condiciones generales de trabajo, pudiera tener o pudiera detectar una falta que fuera consecuencia de una eventual sanción al no haber respetado cuando menos los 12 días. Y obviamente esto generalmente va en una cronograma que, digamos, realiza el patrón, atendiendo obviamente pues a temas de productividad, a temas de tiempos, ¿no? que en muchas ocasiones
El patrón es el que controla esa información y digamos que es el que organiza los descansos, por así decirlo. Y retomando un poquito lo que platicaba este maestro, si el trabajador labora de lunes a viernes y tiene, vamos a suponer, 12 días, digo de lunes a sábado, y tiene 12 días, el día domingo no se estaría contemplando porque ese es su día de descanso. Ese ya lo tiene ganado. Entonces, en este entendido, si fueran 12 días, estaríamos hablando que se va el lunes, regresaría hasta el otro lunes. Estamos Sí, claro. los 12 días, son 2 semanas. Dos semanas completas, sin contar el séptimo día. Porque ese es su día que ya tenía ganado de descanso. Claro. Son días laborables. Ok. Ok. Y nada más rapidísimo en ese orden de ideas, maestro, y también que quede claro que no es, aquí obviamente, por supuesto, estamos hablando de un derecho social, estamos hablando de un derecho del trabajador, maestro, pero tampoco no menos importante es, pues, qué pasa desde el punto de vista empresarial, porque ya empiezo a tener algunas dudas aquí o ya nos empiezan a comentar algunas dudas a través de la página de Hablemos Derecho. ¿Qué pasa en donde, por cuestiones de una pequeña o mediana empresa, maestro, que le genere problemas y que diga, ok, ¿qué te parece si me das oportunidad de darte tu periodo vacacional, tus 12 días, en 2 momentos? Me queda claro, y vuelvo otra vez a subrayar, que deben de ser continuos sin afectar al trabajador. Pero tampoco no hay excusa para, hablando de pequeñas, medianas, no te hablo de grandes empresas, ¿verdad? Pero de pequeñas, medianas, en donde tienes 2 o 3 trabajadores y que eso sí pueda generar algún problema, a diferencia de tener 500 o 1000 trabajadores, ¿no? Aquí tienen que ser continuos forzosamente, maestro. No puede, a petición incluso de que fuese el trabajador, de darlo en 2 momentos. Bueno, partimos de la idea de que en materia laboral no hay renuncia de derechos. Es decir, yo podría a lo mejor firmarte un documento, digo, no quiero aguinaldo, jamás voy a querer aguinaldo. Aún y cuando yo lo firme o lo pacte, ese pacto, esa manifestación no surte efectos. Partimos de la base de que el derecho laboral es un mínimo de derechos que son garantía para el trabajador. Aún y cuando yo quisiera renunciar a mi derecho a mis 12 días consecutivos, finalmente el patrón, si lo acepta, estaría afectando mis derechos porque, insisto, no se cumpliría la finalidad. Y aquí la problemática es que si el patrón lo consiente de esa manera, si llega a tener una revisión en materia de condiciones de trabajo, puede ser objeto de una sanción al haber incumplido, no obstante que exista un consentimiento por parte del trabajador, porque no hay renuncia de derechos. Entonces, es una característica de los derechos sociales, en el caso del derecho al trabajo es un derecho social, donde aun y cuando exista una renuncia expresa, si es en perjuicio del trabajador, no puede surtir efecto alguno. Sí, bueno, aquí en alguna ocasión tuvimos en esta mesa de diálogo a un invitado que hablaba específicamente de cuestiones de seguridad social y abordábamos un poco el tema de dar de alta a los trabajadores en Seguro Social. Y él comentaba que un negocio, una empresa que no cuente con los ingresos suficientes como para asegurar los derechos mínimos básicos de sus trabajadores, pues no es un negocio. Entonces, a final de cuentas, lo que se busca es que pues un negocio redituable garantice estos derechos a los trabajadores, que a final de cuentas es la intención, ¿no? Que el trabajador se vea beneficiado. En este caso, maestro, y retomando lo que hace un momentito comentaba, en el caso de que no se respete esta reforma por considerar la reforma, o bien que se calcule mal, por ejemplo, lo que ahorita planteaba, de que supongamos que el trabajador empieza en junio de 2022 a junio de 2023 y que para esta fecha le digan, bueno, tiene 6 días correspondientes a los 6 meses de 2022 y 12 días proporcionales de 2023, por ejemplo, que le hagan un cálculo inexacto. En este caso, el trabajador, ¿qué puede hacer? Implica demandar, tiene que demandar. Esto representa separarse de la relación laboral o puede demandar a su patrón y continuar con su trabajo. ¿Cómo sería la modalidad para que la gente también pueda calcular sus días de vacaciones ahora con esta reforma y también defenderlos? Ok, yo creo que tendremos que puntualizar primero. La ley no hace diferencia de un patrón chico de 1 o 2 trabajadores a uno grande, 200, 500. Simplemente la obligación es al patrón por el tema de ser patrón. Esa es una cuestión que hay que determinar. Si yo soy una pyme, si soy una empresa grande, si soy un pequeño empresario, una negociación pequeña, finalmente yo tengo que otorgar los días que marca la ley. Es decir, no hay una distinción por el tamaño de patrón. Esa es una cosa que hay que precisar.
El segundo punto que hay que determinar es que con la modificación de la impartición de justicia o el acceso a la justicia en materia laboral, se dejan de atender asuntos las juntas de conciliación y arbitraje, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, y se generan centros estatales de conciliación y centros federales de conciliación, atendiendo a la materia a que se dedique la empresa o el patrón. El trabajador tiene la opción de hacer una cita, presentar una queja ante el centro de conciliación, federal o estatal, dependiendo de la controversia, y no implica que se separe de la relación de trabajo. Finalmente es un derecho secundario o accesorio que trae como consecuencia el poder buscar un acceso a una conciliación en donde se ventile la problemática y se trate de llegar a un acuerdo entre las partes. Evidentemente, la Procuraduría de Defensa del Trabajo para los trabajadores brinda asesoría de manera gratuita, que los orienta, les aclara cuál es el panorama de los derechos que se están debatiendo, y el centro de conciliación es el que se encarga de citar al patrón para señalar una audiencia de prejudicial y agotar la etapa de conciliación y buscar un acuerdo, un eventual acuerdo entre las partes, ¿no? Maestro, ahora, desde el punto de vista del empresario, en tu visión donde tú como abogado con más de pues ya 20 años de experiencia en el ejercicio profesional de la materia del derecho laboral, maestro, te toca en muchas ocasiones defender, por supuesto, los derechos del trabajador, pero no menos importante también ser pro-patronal. Es decir, tú comentabas de la renuncia a derechos, algo que en muchas ocasiones espero que ya haya quedado superado, ¿no? Donde contratabas al trabajador y pues casi le pedías su renuncia igual, así como lo dabas de alta, tenía su renuncia para cualquier situación, y como tú lo comentas, bueno, pues no es que no la pueda firmar, ¿no? Al contrario, bueno, pues si me estás diciendo que es un despido injustificado, pues ahora lo tendremos que acreditar. ¿Qué ventajas encuentras tú o desventajas desde el punto de vista pro-patronal, maestro? Ok. De las pláticas que hemos tenido con algunos patrones y clientes y que han buscado asesoría, sí presentan varias problemáticas. Uno, obviamente, el costo de los pasivos laborales. ¿Cuál es el pasivo laboral? El pasivo laboral son las prestaciones que eventualmente yo tengo que cubrir. Es decir, yo presupuesté para 2023, sin conocimiento de la reforma, 6 días de vacaciones de mis trabajadores, los del primer año, 8 los del segundo y sucesivamente. Pero ahora resulta que con la reforma, mi provisión que hice de 6 días se quedó corta, se quedó a la mitad. Obviamente la provisión en cuanto al pago de prima vacacional se quedó a la mitad, porque no es lo mismo el 25% de 3 que el 25% de 6, hablando en números. Y otra cuestión también que ha de alguna manera generado alguna problemática es que finalmente las vacaciones juegan para la integración del salario para efectos del seguro social. Y entonces se me duplica la parte proporcional que corresponde a vacaciones. Entonces, desde el punto de vista económico, para efecto de la carga social, hablando de cuotas y aportaciones, y para efecto de los pasivos laborales, es decir, las previsiones económicas que yo tengo que hacer o que debiera hacer de manera anual, sí hubo un incremento en el costo para la parte patronal, ¿no? Y aquí la cuestión es que, bueno, la situación económica en algunas empresas es muy buena, pero en otras empresas, pues digamos que salen un poco al día a día. Entonces sí va a tener, algunos nos han comentado, una implicación económica, bueno, pero que finalmente se tendría que solventar en el transcurso de que se genera el derecho y se aplica la reforma cuando se cumpla la anualidad respectiva, ¿no? Respecto de vacaciones. Esto no es una justificante para la empresa, para el patrón, el dejar de pagar, o a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre alguna terminación de algún contrato laboral que diga, no, espérame con esta parte porque pues no tengo dinero. No es una justificante. No, de ninguna manera. El hecho de no tener la previsión o no tener eventualmente el recurso no es una justificante para terminar una relación de trabajo y obviamente para realizar una negociación que vaya contrario al espíritu y a los lineamientos de la norma. Eso es muy importante porque al costo, yo leía, maestro, que una de las problemáticas que se estaban con esta reforma era el incremento de un 2 o un 3% de nómina. Y se dice muy sencillo, pero ya en el pago, en el día a día, pues ya hay gente que sí les puede generar una merma. Sí, de hecho, evidentemente esto va a tener o puede tener una repercusión o en generar mayor productividad, es decir, vamos a producir más y mejor,
o en el incremento finalmente del producto final o del servicio que se presta, porque de alguna manera yo voy a tener que buscar la amortización del recurso para el pago de los pasivos, como en este caso sería el tema de las vacaciones, ¿no? Claro, y aquí también otra cuestión a considerar respecto al planteamiento o respecto al lado del patrón, pues es también el incremento al salario mínimo que ha habido en los últimos años, que realmente sí representa, digo, para el patrón, representa una diferencia importante en cuanto a pagos, ¿no? Porque también con base en esto se calculan todos los derechos. Efectivamente, bueno, principalmente uno de los derechos que se calcula es el relativo a la prima de antigüedad. Aquí hay que ser bien claros, es decir, en muchas ocasiones en el discurso se habla de un 20, de un 25% de incremento. Hay dos conceptos, hay un factor de actualización y hay un porcentaje que generalmente va de la mano con la inflación. Es decir, si el salario estaba en 172 pesos, le meten un factor de actualización de 15 pesos. Sobre ese monto, que serían 187, se aplica el 5% y entonces llego a 210, por decir algo, ¿no? Entonces, la plática en muchas ocasiones es que se aumentó un 20%. A ver, hay un factor de recuperación de poder adquisitivo y sobre eso que se le suma al salario mínimo se agrega el porcentaje que realmente es más o menos el de la inflación. Se habla de un 20, realmente es una cantidad determinada de dinero más el porcentaje, que eso es lo que se está realizando de manera concreta. Si revisamos las determinaciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, viene así, un incremento de recuperación, un factor de incremento del poder adquisitivo más el porcentaje. Entonces, aparte sí es bien importante platicarla. Platicaba yo, por ejemplo, con algún abogado en materia familiar, decía, oye, es que yo pacté el incremento del salario mínimo. Si tú lees el periódico, el 20%, va a incrementar el 20% de tu pensión. Le digo, lo que tienes que hacer es detallar que se va a incrementar solamente respecto del porcentaje y no del factor de recuperación del salario mínimo, que son dos conceptos diferentes. Eso es un punto muy importante a considerar, porque no se sabe, uno piensa, uno que no conoce tanto materia laboral, pues uno considera que es, digamos, efectivo. Incluso pues, las resoluciones así están en materia de orden familiar, así están como activamente lo comentas, maestro Carlos, se incrementará en base al incremento que se dé en el salario mínimo. Y nos gusta o no, por lo menos dice, el salario mínimo se incrementó a 20 pesos. Tan es así que pasamos de 270 aproximadamente a 207. ¿no? Sí, Entonces, 270. A 207 pesos. Entonces sí hablaremos del 20, pero en realidad no lo es como tal. No. Maestro, estamos a un par de minutos de ir cerrando este primer bloque y no sin antes quiero agradecer enormemente a las personas que nos están y nos siguen aquí en la página. Y ya también algunas preguntas, como lo comentan a Julia Terrazas. Maestro, ha de ser alumna tuya porque cada que hablas tú pone ahí corazoncitos y bueno, y por supuesto el maestro José Carlos Rojano Esquivel. Doctor, fuerte abrazo, gracias por el favor de su atención. Nos comentan, muy interesante el programa, maestro, nos comentan, si hay meses que tienen 31 días, esta pregunta la comento para que usted esté atento y nos pueda acompañar en el siguiente bloque. Si hay meses de 31 días y el patrón solo me paga por quincena, y nunca me ha pagado el día excedente, ese día 31 de más, sino me paga por quincena, es decir, le paga 15 y 30, no ese día excedente, ¿cómo puedo yo exigir esta cantidad que me debe el patrón? ¿No? Y, por supuesto, saludos al maestro Carlos Pérez, un par de dudas. Se modificaron los contratos de trabajo. Pregunta, ¿se podría desificar o diferir los días de descanso? Me imagino que sería dosificar o diferir los días de descanso. ¿La empresa debe reponer los días que correspondan por los años anteriores? Es decir, si tengo más de un año de servicio, ¿me deberían días después de la reforma? Como retroactivo. Como retroactivo. Y si es que la empresa permite acumular las vacaciones, ¿qué pasará después de la reforma? ¿Las vacaciones adicionales serán canjeables por un pago adicional? Y también, maestro, repito, agradecerle enormemente que nos hace el favor de hacer llegar sus preguntas. Si tengo 17 años trabajando en el gobierno, ¿cuántos días tengo de derecho de vacaciones? ¿No? Okay. Entonces, dejo las preguntas en esta mesa para que regresando de la pausa, pues usted nos siga sintonizando y hacer el favor de su atención para disiparlas con el maestro
Carlos Alberto Pérez Camacho, con el cual estamos hablando de la reforma laboral en materia de vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo aquí en su programa Hablemos Derecho. Nos hace favor de acompañar esta tarde en esta mesa de trabajo el maestro Carlos Alberto Pérez Camacho, con el cual estamos hablando del tema de vacaciones en esta implementación de la nueva reforma en materia de derecho laboral. Y también, bueno, pues para comentarle también ahí el maestro Carlos a todos sus alumnos que sí regresa a clases, por supuesto, y ya les dará sus calificaciones el maestro Carlos. Muy bien. Comentarle, maestro, ya si me lo permite, ya tengo, repito, antes de irnos a la pausa, si usted nos viene siguiendo, dejamos ya un par de preguntas y entonces empezamos a abordarlas para que, si usted tiene alguna duda o inquietud, pues nos las haga llegar a través de la página de Hablemos Derecho. Nos comenta, dice, yo tengo 17 años de trabajo en el gobierno, ¿cuántos días tengo de vacaciones entonces? Bueno, aquí hay que partir de lo siguiente. En la ley federal, bueno, la Constitución, en el artículo 123, establece dos apartados. El apartado A, que es aplicable, digamos, a todo contrato de trabajo normal, los mortales, digamos, y el apartado B, que es aplicable al servicio público o los trabajadores burocráticos. Los trabajadores del Estado o al servicio del Estado, dependiendo si su régimen es federal, se tendrían que ajustar a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, o en su caso a las condiciones generales de trabajo de la dependencia a la cual pertenezcan. Si son trabajadores del Estado a nivel entidad federativa, Querétaro, Nuevo León, Estado de México, tendrán que aplicarse la legislación burocrática local y en su caso las condiciones generales de trabajo y, por ejemplo, en el caso de Querétaro, los convenios colectivos que se encuentran suscritos entre las dependencias, municipios, Estado, bla, bla, y los sindicatos correspondientes. Es decir, al personal burocrático, la reforma no le aplica ni tiene mayor efecto alguno. Es decir, tiene 17 años, conforme a la norma que le sea aplicable, o al que sea aplicable, esos serán los años que puede disfrutar de vacaciones. Ellos, esta reforma no los tocan. Esta interpretación que nos está haciendo para las personas que nos ven a través de redes sociales, que no vivan en Querétaro, a lo mejor en otra entidad federativa, aplica igual para todo, en toda la República. En toda la República, por eso hacíamos la precisión, que los que pertenecen al servicio público federal serán aplicables la ley federal burocrática y en su caso las condiciones generales de trabajo de la dependencia. Y a nivel de entidad federativa, en base a su legislación, eso sería lo aplicable. Es decir, la reforma de la ley federal del trabajo no les aplica o les alcanza a los servidores públicos o a los burócratas. Okay, qué bueno aclararlo. Maestro, nos preguntan también, si hay meses que cuentan con 31 días y el patrón le paga por quincena, es decir, que le faltan 6 meses, 6 días, porque recibe pagos quincenales. Entonces le faltarían ahí por lo menos la mitad del año, que tiene 31 días. ¿Cómo exigir este pago que se tiene con el patrón? Bueno, generalmente contablemente, y esa es una cuestión que de repente tenemos entre abogados y contadores, ellos hacen una cuantificación alrededor de 30.4, señalando precisamente en la parte proporcional del día 31. Y bueno, también hay que considerar que, por ejemplo, febrero no tiene 31, ¿no? 28. Tiene 28 días, ¿no? Y eventualmente 29, ¿no? Entonces, hacen una compensación y contablemente la mayor parte de la paquetería que procesa la nómina generalmente manejan alrededor de 30.4 días. O en algunas ocasiones, en el ajuste anual, hacen el ajuste de la parte proporcional que exceda en beneficio del trabajador, ¿no? Entonces, no es que se dé una falta de pago, sino que contablemente, generalmente la paquetería de nómina lo maneja de esta manera. Lo prorratea. O hacen un ajuste al final del año en beneficio del trabajador, ¿no? Ah, ok. Digo, no es que siempre se quede ahí un día o que me den 6 días, ¿no? No. Ok. Maestro, nos preguntan también, un saludo al maestro Carlos Pérez, y nos comentan, ¿se modificarán los contratos de trabajo? Bueno, pudiéramos decir que en un inicio el contrato de trabajo que estaba anterior a 2023 contemplaba ciertos días.
Independientemente de que se pueda actualizar el contrato, independientemente de lo que establezca el contrato inicial, lo que se aplica es la reforma. Partimos del hecho de que las relaciones laborales son dinámicas, es decir, las condiciones de trabajo tienden a evolucionar. El contrato de trabajo sirve para acreditar la fecha de ingreso y las condiciones iniciales que se establecieron. Y con posterioridad, si la reforma empieza a ser aplicable de 2023, independientemente del texto que diga el contrato, como la reforma contiene un mayor beneficio, será aplicable la reforma. En algunos casos, por ejemplo, cuando hubo la modificación o la necesidad de la ley para nombrar beneficiarios, lo que se hizo fue un anexo o un adendum, como le llaman, y en algunas empresas sí elaboraron nuevos contratos actualizados contemplando la designación de beneficiarios. Se modifique o no se modifique, con independencia de eso, el beneficio derivado de la reforma será el que sea aplicable al trabajador. Ok. Maestro, igualmente nos comentan, ¿se podría dosificar o diferir los días de descanso? Ok, aquí hay que partir de una cuestión. Hay días de descanso semanal, que es el séptimo día, es decir, por cada 6 días de labores yo tengo derecho a un día pagado, que generalmente es el domingo. Ojo, puede variar, por ejemplo, en el ramo restaurantero generalmente el día de descanso es el lunes, porque el domingo es día de venta, ¿no? Entonces, pero generalmente por 6 laborados tiene un día de descanso. O en centros comerciales más. Ese día de descanso finalmente lo tiene que disfrutar. Insisto, la finalidad es que el trabajador cuente con un día cuando menos para reponer o para distraerse del servicio. Ahora, hay otros que son los días de descanso obligatorio, que estos son regulados y previstos en el artículo 74. Aquí la justificación es que el trabajador pueda celebrar o festejar días que son con motivos patrios. Y estos no se pueden diferir. Teóricamente los tendría que disfrutar, y si los trabaja, entonces el patrón tendría que pagarlos como días de descanso laborados, que sería el doble, ¿no? Maestro, y esta pregunta es muy interesante por esta reforma en la cuestión de vacaciones que comentamos. ¿Las empresas deben reponer los días que correspondan por los años anteriores? Es decir, si tengo más de un año de servicio, ¿me deben días después de la reforma? No, a ver, los días, el derecho que se generó en 2022 fue a razón de 6 días, punto. Yo no tendría derecho a que me paguen 12 o que me deban 6, porque no existía la norma. La norma o los beneficios de la modificación es a partir de 2023. Vamos a suponer que por el cuarto año yo tuviera restantes 2 días o 3 digamos que me debieran, ¿no? Entonces esos días me los siguen debiendo, a razón de 3 o a razón de 2, no a razón ahora de 14 o de 16. Es decir, el derecho que se generó en la vigencia de la norma antes del 2023, y a partir de la reforma se aplicará, es decir, del 1 de enero se aplicarán los lineamientos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, 12 días por el primer año y bueno, ya los incrementos subsecuentes que hemos platicado, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahorita en este caso yo tuviera 5 años de trabajo, maestro, yo ya no estaría hablando yo de 12 días, estaría hablando de 20. Pero cuando cumplas tu quinto año. Ajá. Es decir, si el quinto año lo cumples en mayo, vamos a suponer, Ajá. entonces conforme a la tabla de la reforma estaríamos aplicando 20 días. Ajá. Pero no es que empiece de cero. No, porque finalmente en el momento que se cumple la anualidad, es en el momento que se ve el derecho. Ok. Si se cumple el 1 de enero del 2023, a partir de ese día me tocarán conforme a la tabla de la reforma. Dependiendo del número de días que tenga yo laborado. Dependiendo El de número la de años. antigüedad, De años. dependiendo de los años laborados, serán los días que correspondan al periodo vacacional. Ok, también nos hacen llegar por aquí una duda, una inquietud respecto a este incremento. Digamos que en términos generales y de acuerdo a la prestación de ley, pasa de 6 días de vacaciones mínimos por año a 12. Nos hacen un comentario de una persona que dice que tiene 10 días, que originalmente se contrató con 10 días. Dice, a mí, o sea, a otros trabajadores a lo mejor le incrementó el doble. Proporcionalmente hablando a mí, solo me incrementan 2. Y dice que no sería lo justo que a ella también le incrementaran en la misma proporción. No, de ninguna manera. Aquí partimos de que si ella se contrata inicialmente con una oferta de 10 días, obviamente tiene una prestación superior a las de la ley. Con motivo de la reforma, esos 10 días quedarían por abajo
del mínimo que establece la ley de 12. ¿Qué se tendría que aplicar? La reforma de los días atendiendo a 12 días. No tendría derecho, ahora, págame 20 porque es el doble, porque no, la lógica no va así. La lógica no va en función de los días pactados, sino la lógica va en función de la antigüedad, es decir, del aniversario cuando se cumple, se genera el derecho y el beneficio que establece la norma. Tendría 12 días de vacaciones, es decir, 2 días adicionales en función, adicionales a la oferta de trabajo que en su momento la debe haber formulado. En el caso de que un trabajador previo a la reforma tuviera una prestación de vacaciones superior a los 12 días, no habría modificación. Ninguna ¿Se modificación. respeta lo que le beneficie más? Sí, se respeta, es decir, si conforme al contrato colectivo, yo por el primer año, o conforme a la oferta de trabajo, al contrato que firmé, yo por el primer año me ofrecieron 15 días, se va a aplicar los 15 días. Si en el segundo año fueran, ejemplo, 17, pero en el quinto año me quedara por abajo de la ley, me tendrían que aplicar la ley porque contempla más beneficios. Es decir, si en el quinto año yo tuviera 18, vamos a suponer, conforme a mi contrato, y la norma, conforme a la reforma, establece 20, me tendrían que aplicar el mayor beneficio, que sería la reforma. Dentro de la materia de trabajo, el contrato de trabajo es fuente de derecho, es decir, derecho entre las partes, y la norma es fuente de derecho, digamos, por ley, vaya. Entonces, se tiene que aplicar en base a la fuente lo que representa mayor beneficio al trabajador. Contrato colectivo, contrato individual, frente a la ley, si la ley genera mayor beneficio, será aplicable la ley. Si el contrato contempla mayor beneficio, será aplicable el contrato. Ok. Maestro, también nos comentan, si en la empresa permite acumular las vacaciones, ¿qué pasa después de la reforma? Ok. Acumular, quiero pensar que a lo mejor no disfrutó el primer año, no disfrutó el segundo año, y a lo mejor conforme a la vigencia de la norma anterior, tenía 6 por el primero y 8 por el segundo, estaremos hablando de 14 días. Esos 14 días, de entrada, no debieran acumularse. ¿Por qué? Porque no se cumple la finalidad de la norma. Es decir, se cumple el año, tienen el patrón 6 meses para asignarla y yo tengo un año para exigirlas. Es decir, estamos hablando más o menos de 2 años y medio. Los días que me debe el patrón me los tendría que otorgar. Es decir, me tendría yo que agarrar mis 14 días que me deben. Y con posterioridad, aquí hay que también ser bien objetivos en una cosa. En materia laboral hay una figura que se llama prescripción, que es una pérdida o adquisición de derechos con motivo del transcurso del tiempo. Si las vacaciones no se disfrutaron en su momento, que se generó, pasaron los 6 meses, no se otorgaron, y pasó el año y no se exigieron, es decir, ya esas vacaciones se pierden, estarían prescritas. Por eso es importante que cuando se genere el derecho, estar a la expectativa de los 6 meses que tiene el patrón, y si no me las da, tengo un año para reclamarlas. Después de ese año, Después de ese año, si lo reclamo con posterior ese año, estarían prescritas. Okay. Que eso es importante destacar, porque no, llevo 5 años y me deben las del primer año. Claro. Pues están prescritas. Claro. Ahora, ¿las vacaciones adicionales serán canjeables por un pago? No. Partimos nosotros de la base que las vacaciones no se pagan sino se disfrutan. Es decir, el derecho a descansar, el derecho a no laborar durante ese periodo y percibir el salario correspondiente al periodo vacacional, que es lo que llamamos el sueldo por vacaciones. Finalmente, sueldo. Me las pagan, pero no trabajo. Entonces, no son canjeables con motivo de una cantidad, que era lo que platicábamos. Págamelas y te las trabajo. Es decir, me pagas mis 12 días de vacaciones más mis 12 días de las 2 semanas que te elaboré. No se cumple con la finalidad. Si derivado de una revisión se determina que se aplicó esa, digamos, malamente esa política empresarial, podríamos ser objeto de una sanción al estar vulnerando los derechos del trabajador. Maestro, digo, independientemente de que usted nos haga favor de comentar alguna duda, inquietud respecto al tema de vacaciones, me gustaría, maestro, nos quedan pues prácticamente como 10 minutos, pero me gustaría que nos pudieras comentar de forma breve, muy sucinta, cómo está este nuevo sistema de justicia laboral, tomando en consideración, maestro, que de octubre del año pasado todos los tribunales laborales, federales o locales
reciben, bueno, aquí en Querétaro pues ya tiene un poquito más del año, pero estoy hablando en toda la República Mexicana, ya reciben o ya no reciben demandas, y ahora lo hacen de manera individual y colectiva los procedimientos. Es decir, ¿qué pasa con este nuevo modelo de justicia laboral, maestro? De forma muy sucinta, para que pudiéramos comentar, porque también nos quedaron muchas inquietudes la semana pasada. Perfecto. Aquí hay que, como dijo Jack el Stripador, vamos por partes, ¿no? A ver, hubo una reforma en 2017 donde se pasa la impartición de justicia que estaba en el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Se hace la reforma a la Ley Federal del Trabajo 2019, donde se establece un periodo de implementación. Los primeros estados que empezaron a implementar el nuevo modelo de justicia laboral fueron, digamos, los más pequeños. A Querétaro le toca la segunda etapa. Querétaro, concretamente, en noviembre de 2021, inicia operación el Centro de Conciliación. Ahorita explico qué es. Y hay una tercera etapa donde son los estados más grandes, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, donde ellos ya están implementando actualmente el nuevo sistema. ¿En qué consiste el nuevo sistema? Inicialmente, la impartición de justicia en materia laboral estaba en el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, como instancia previa conciliadora, sin ser obligatoria, y las juntas de conciliación y arbitraje federales, dependiendo de la competencia del derivado del 527 de la ley, y locales, es decir, entidades federativas, con todo lo que no es federal. En cuanto se implementa la reforma laboral, en el caso de Querétaro, en noviembre, en el ámbito local, en noviembre del 2021, las juntas de conciliación y arbitraje dejan de conocer de asuntos. Van a seguir sustanciando todos los juicios que con anterioridad a esa fecha se estuvieran ventilando. Y a partir de esa fecha tendríamos que agotar el procedimiento de la reforma, que es muy sencillo. Por regla general, tengo la obligación de agotar una instancia prejudicial en el Centro de Conciliación, ya sea estatal o federal. Y de no llegar a un acuerdo, me emiten una constancia de no conciliación, y entonces ya con esa constancia como requisito puedo acudir ante el juez con mi escrito de demanda, mis pruebas, para iniciar un procedimiento ordinario, especial, el que sea. Vaya, hay algunos supuestos de excepción, pero digamos que la regla general es que todo tiene que pasar por el Centro de Conciliación, que es una instancia obligatoria, previa a acudir ante un juez que ya forma o está inmerso en el Poder Judicial del Estado y en el Poder Judicial de la Federación. Ese sería básicamente el esquema. Ok. Ahí, perdón, ibas a comentarlo. Sí, bueno, con relación un poco a la participación, ya que nos comenta este nuevo sistema, la implementación, cómo ha funcionado, sería importante que nos comentara, maestro, cómo es, o más bien cómo ha cambiado la intervención del abogado. ¿Cuál es ahora la intervención del abogado en este nuevo sistema de justicia? Y también que nos comente si en un momento dado hay una terminación de trabajo y antes de llegar a la instancia del Centro de Conciliación, por medio a lo mejor de un abogado, se lleva a cabo un convenio extrajudicial, o sea, entre las partes. Este convenio se tiene que llevar ya directamente al juzgado. Es un convenio que no se hizo en el Centro de Conciliación, o se presenta al Centro de Conciliación. ¿Cuál es el procedimiento? Ok. La dinámica en función de los abogados. Obviamente se siguen llevando en los despachos la asesoría tanto a trabajadores como patrones. Hay trabajadores que llegan a los despachos de los abogados, se les brinda la asesoría, se hace el trámite de sacar el citatorio, se ratifica el citatorio y se acompaña como asesor. Una de las modalidades, bueno, uno de los puntos a destacar es que se requiere la presencia física del trabajador para ratificar y para atender la audiencia prejudicial. Si el trabajador no acude, se tiene como por no interpuesto el citatorio, se deja sin efectos. Si el trabajador acude, entonces se lleva a cabo la conciliación. Esto de alguna manera ha ayudado porque el conciliador tiene una inmediatez en cuanto al trabajador y obviamente en cuanto a los abogados que en muchas ocasiones representamos o representan a los patrones. Sí se ha dado una dinámica, ha fluido un poco más rápido el tema de resolucionar los asuntos. Y por el lado de... ¿Cuál es la segunda pregunta? Sí, ¿qué pasa si se hace un convenio antes de esta instancia? Las empresas en muchas ocasiones contratan asesores que generamos o buscamos un acuerdo con el trabajador. Si haces un acuerdo de manera particular, por decirlo,
¿Puedes ratificarlo en el centro de conciliación? Sí, aquí es ante el centro de conciliación. También se puede hacer firma de un convenio de mutuo acuerdo de manera particular. El tema es que este puede ser sujeto de una eventual nulidad de notificaciones, una nulidad de convenio, por así decirlo. Y el efecto de hacer un convenio ante el centro de conciliación es que se eleva a cosa juzgada y por lo tanto no puede contener renuncia de derechos porque sería una sentencia. Sería tanto como querer nulificar una sentencia. ¿No llegaríamos a la instancia jurisdiccional? No. Y, no. el ante el centro de justicia es como una sentencia definitiva. Sí, se eleva al grado de cosa juzgada. Obviamente, ya en un proceso judicial también se puede hacer un convenio. Sí, uno de los puntos que se destaca, tanto en la etapa prejudicial como en la etapa judicial, es la conciliación en todas sus fases. Incluso en una resolución pudiese llegarse a hacer una conciliación, un acuerdo, en cumplimiento de una modalidad de cumplimiento de sentencia, sí. Ok. Maestro Carlos, ¿dónde te podemos contactar para ir cerrando ya nuestro programa? Su servidor está en Avenida Tecnológico Sur, número 2, despacho 202, Colonia de Héroes, Plaza Las Campanas, y en mi número telefónico 44 22 81 que nunca se marca. 34 60. Okay. De todo lo vamos a dejar. Gracias. Sí, claro. En la retransmisión del programa anexaremos allí los datos del maestro Claro que sí. Carlos Pérez. O que nos hagan llegar un mensajito ahí en redes sociales, si lo ve en YouTube, si lo ve en Facebook, envíenos un mensajito y con muchísimo gusto, si nos permite, licenciado, le compartimos por ahí. Licenciada, para poder despedir el programa. Sí, pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos, por compartir estos temas importantes. También muchas gracias a las personas que nos hacen favor de enviarnos dudas, comentarios, a las personas que nos siguen también, que nos reproducen, que nos comparten. Muchísimas gracias a todos y por supuesto también a nuestro equipo de trabajo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión de este programa. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.